Buenas tardes, jóvenes de séptimo. Iniciamos con la segunda parte del tema del Islam como refuerzo y complemento de esta temática importante como una de las segundas religiones más importantes del mundo. Nace en Arabia. Su Dios, Alá, su gran profeta, Mahoma. Se dio inicio con una oración. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos durante el día y la noche. Configura nuestro corazón semejante al tuyo, Señor. Todos los jóvenes en la página 120 del módulo, en la parte de historia, vamos a trabajar estas preguntas. Actividad individual, primera pregunta. ¿Qué es el Islam en árabe? Segunda, ¿cuáles fueron los territorios conquistados por el Islam? Tercero, ¿cuándo y dónde surgió el Islam? Cuarto, buscar el significado de la palabra Corán y mezquita. Los jóvenes buscaron la respuesta. Después cada uno participó activamente. Se hicieron las correcciones de algunas respuestas. Se les mentalizó de ir trabajando pregunta y respuesta en las salas virtuales cuando haya actividad individual. Aquí tenemos una breve reseña de toda la historia del Islam. Mohamed o Mahoma, profeta árabe, fundador de la religión musulmana. Nace este señor en el año 575 y muere en Medina en el año 632. Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica que quedó reflejada en el Corán. Es el único libro sagrado de los musulmanes. Les recomendaba a los chicos que Islam significa sumisión a Dios. Bueno, este libro recoge unas sentencias inspiradas por Alá, que fueron recogidas en la vida del profeta y recopiladas hacia el año 650. Según la tradición islámica, una noche en que Mahoma meditaba en el monte Hira, se le aparece el arcángel Gabriel y le dice, le comunica la existencia de un solo Dios que se llamará Alá. Esa es la misión el mensaje que le transmite. Y lo declara su profeta, por lo que su misión es llevar la palabra de Dios a los infieles. En el mundo musulmán, los infieles son los no creyentes. En el año 613, Mahoma comienza a predicar en la ciudad de la Meca. Pero resulta que en este lugar, uno de los centros comerciales más prósperos del mundo árabe, no le creyeron. Tiene que salir huyendo de allí. Y se traslada a la ciudad de Medina. Allí en Medina, si es escuchado y se inicia aumentando esos seguidores del Islam, hasta que él organiza un grupo militar para darle toma a la ciudad de la Meca. Y así es como él vuelve nuevamente a la ciudad de la Meca y la Meca se declara el lugar sagrado para el mundo islámico. Los 5 deberes principales de un buen musulmán es igual a los mandamientos que nosotros tenemos. Para ellos son pilares o deberes. El ayuno, orar 5 veces al día, peregrinar a la Meca por lo menos una vez en su vida,
dar limosna a los pobres, en realizar una guerra santa contra los infieles. El Corán propugna el perdón de las injurias, ensalza la práctica de las obras de misericordia, prohíbe rotundamente el adulterio, el homicidio, el robo, el consumo, así como el consumo de vino o licores. Solamente ellos pueden consumirlo en fechas especiales o matrimonios. La carne de cerdo se les prohíbe y la práctica de los juegos de azar. ¿Por qué? Porque para ellos el cerdo es un animal impuro. Durante la fase de la expansión musulmana que se llama el Jihad, que significa guerra santa, abarcar todos los territorios posibles para sembrar y predicar el Islam. Después de la muerte de Mahoma en el año 632, varias dinastías o califas, es como decir en el mundo católico discípulos, son los que se encargan de seguir predicando el Islam. La segunda expansión más grande la realizó el califato ortodoxo, eran amigos de Mahoma, continúan su expansión fuera de Arabia. Tercer califato o mandato fue la dinastía de los Omeya. Trasladaron la capital de la Meca hacia Damasco. Su máxima expansión llegó hasta la India y hasta la península ibérica. Alcanzaron inclusive a llegar hasta el territorio francés y allí son expulsados por la dinastía merovingia. En esa época estaba el imperio carolingio. Califato de Abasidas o Abasí, su capital Bagdad. Es un periodo de decadencia prácticamente donde viene una separación territorial, donde no avanzan ni abarcan territorios. Jihad, en la actualidad la guerra santa es declararle la muerte a los enemigos, sobre todo al mundo capitalista o al mundo occidental, que para ellos nos han declarado la guerra. Uno de los principios es dar la vida por Alá. Por eso es que muchos de ellos se camuflan explosivos y han atacado ciudades como Francia, España, Londres, el propio Israel, donde ellos, el dar la vida es un honor por Alá y será llevado hacia la eternidad con Alá. Entonces, es tanto el amor por su religión, incondicionales que dan la vida. Dar la vida para ellos es la victoria más grande. Islam significa, como les había dicho, sumisión a la voluntad de Alá. Musulmán es el que cree en esta religión, se denomina creyente, los que no son infieles. Los preceptos pilares, ya se los había comentado. La profesión de un solo Dios al que ellos deben honrar. Cuando hay un solo Dios se dice que es una religión monoteísta. Su Dios Alá, el único profeta de esta religión es Mahoma. Orar 5 veces con dirección a la Meca, comúnmente, y orar los viernes comunitariamente en grupos, en la mezquita. Se pueden trasladar a ese lugar donde ellos pueden orar. Ayunar en el mes del Ramadán. Es prácticamente un mes que se inicia desde el 6 de mayo hasta el 23 de abril, creo que va. Se ayuna desde el alba hasta el atardecer. ¿Quiénes no pueden ayunar? Las mujeres en estado de embarazo, los hombres o ancianos en determinada avanzada, los niños, del resto es obligatorio hacerlo. Los niños muy pequeños, del resto desde cierta edad lo pueden hacer. Y peregrinar quiere decir ir hasta la Meca, hasta el santuario del Islam que queda en Arabia. Este libro sagrado que es el Corán, que fue revelado por el arcángel Gabriel.
Este Corán fue escrito en pergaminos, en piedras y en hojas. Así fue difundido. Observamos una mezquita imponente, la majestuosidad de una mezquita, pero en la parte interior van de otra manera, no llevan silla, nada, van alfombradas. Quien entra deja sus sandalias a un lado de la puerta, se sientan en las alfombras en una posición que ellos toman para adorar. ¿Qué es el jihad? Es un esfuerzo que hacen por complacer a su Dios Alá, complacerlo con todas las acciones, quitar obstáculos del camino, luchar. Para ellos, la destrucción del mundo occidental es una causa justa porque es una guerra. El creyente muere dando la vida por su Dios y es enviado directamente al paraíso para gozar de los diferentes placeres como recompensa de haber dado la vida o haber atacado a algún país infiel. Esa es la guerra santa. Observen cuando son las peregrinaciones a la Meca. Ahí está el Kaaba. El Kaaba es un cubo negro y dentro de ese Kaaba está una piedra verde que es sagrada. Adoran, cantidad de personas se congregan de muchísimas partes del mundo. Su vestuario tiene que ser blanco, sandalias. Ramadán, el mes que les contaba del ayuno, mes del calendario musulmán, seguía por una fase de la luna. Listo, jóvenes. Ese es el refuerzo de la temática del Islam, segunda religión más grande del mundo. Una religión que persigue y odia a grandes países capitalistas, entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia, la Gran Bretaña, España. Bueno, en Colombia, sí, la primera mezquita que se fundó en Colombia fue en La Guajira, en la ciudad de Riohacha. La llegada de la religión islámica se da en La Guajira por el comercio constante con los turcos. La gran mayoría de las mercancías que entraban a La Guajira o Maicao provenían del mundo árabe. Y es así como llega la religión islámica a Colombia. Después una segunda mezquita fue en Cali y también hay varias en Bogotá. Desafortunadamente esta religión no considera la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La mujer es un ser inferior. La mujer allí no puede leer la prensa. La mujer que cometa adulterio es condenada. La mujer no puede conducir. La mujer debe permanecer siempre cubierta. Miles de prohibiciones que genera el mundo musulmán. Gracias por su compañía. Buena tarde.